Bueno, pues empecemos. Vamos a ver esta última parte. Estamos viendo el Génesis y estamos viendo el supuesto, un contraste entre creación y evolución. Y hemos visto la primera parte de este curso. Vimos quién escribió el Pentateuco, quién escribió Génesis. ¿Había o no escritura en aquel tiempo? Ya vimos que sí, vimos evidencia arqueológica de eso. Vimos también el supuesto conflicto entre ciencia y cristianismo, o entre ciencia y religión, y vimos que no tenemos que tener esa idea de que esté en conflicto la ciencia con el cristianismo. Y vimos también formas que se puede interpretar el Génesis. Les compartí cuál es mi perspectiva en cuanto a la interpretación de Génesis. Vimos que había varias partes y hoy vamos a jalar todos estos hilos que hemos ido trazando y vamos a concentrar toda esta información y vamos a ver cuál es el punto. Entonces, si no hay conflicto entre ciencia y religión, si hay varias formas de interpretar Génesis, sobre todo los primeros 2 capítulos, si no hay un problema con la evolución porque no hay evidencia sólida desde el punto de vista científico, uno puede quedarse agnóstico en cuanto a eso y decir, bueno, cuando la ciencia llegue a algo más conclusivo, pues vemos, ¿no? Y eso es la perspectiva, por lo menos mía ahora. Entonces, ¿cuál es el punto de Génesis? Hay una película que de niño me gustaba mucho, se llama Indiana Jones, ¿sí? La última cruzada, sale por ahí Sean Connery. Y cuando están buscando pistas para encontrar artefactos arqueológicos, llegan a una biblioteca por ahí en Venecia y están todos buscando. Ahí él al principio había dicho, nunca busquen donde está la cruz, la X, porque en la X no van a encontrar el tesoro, como los mapas de tesoro de los piratas. Dice, no, nunca van a encontrar. Y lo que sucede es que estaban parados buscando la X y estaban parados sobre ella. Y muchas veces con el Génesis nos pasa igual, que por estar pensando en estos debates de creación y de evolución y de que si la ciencia o no la ciencia, nos perdemos la esencia del mensaje. ¿Cuál es la esencia del mensaje? ¿Cuál es el propósito del mensaje? Y muchos escépticos, muchos ateos con los que yo hablo, quieren analizar el Génesis con estándares modernos y analizarlo como un libro de ciencia. Y si el Génesis fuera un libro de ciencia, estaría así no lo habría mandado Dios, como un libro de matemáticas, porque las matemáticas son la forma en que Dios escogió escribir la historia del mundo. Pero no lo escribió así, lo escribió en un lenguaje que la gente a la que se dirigió pudiera entender. Vimos que hay bastante más información de esto. Les decía que veíamos formas de interpretación. Yo me apego a lo que se llama el marco literario, es decir, Dios dio un marco literario en Génesis para escribir grandes verdades. ¿Y escribir qué verdades? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué el hombre tiene más valor sobre los otros animales? ¿Qué quiere decir que seamos creados en su imagen? ¿De dónde salió este mundo? Esas son las cosas principales que Dios quiso decir, pero no nos puso el mecanismo de cómo funciona un átomo. No es relevante para la historia de salvación del hombre. Y lo que Dios nos puso en estos escritos es lo que necesitamos escuchar. Entonces decíamos anteriormente que cuando comparamos religiones, hay una prueba muy simple que ustedes pueden hacer. ¿Cómo distinguimos una falsa religión de la religión verdadera? Bueno, es relativamente sencillo. Si su religión coincide con todo lo que usted quiere, a lo mejor está inventada. Si todo lo que usted está escuchando acerca de su religión suena bonito al oído, a lo mejor es falsa, porque quiere decir que estamos empezando a adaptar la religión al hombre y no escuchar lo que Dios quiso decir al hombre originalmente. Cuando vayamos a una iglesia,
y nos digan todas las cosas lindas que siempre queremos escuchar, todo el tiempo, cuidado. Ahí yo paro las antenas de Chapulín Colorado. Y digo, aquí hay algo raro, aquí hay algo potencialmente problemático. Dice C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, decía, el cristianismo debe ser verdad porque es algo que jamás yo hubiera podido inventarme. Sí. Entonces, cuando escuchas siempre las mismas cosas lindas, fíjense, por ejemplo, piensen por ejemplo en el mormonismo fundado por Joseph Smith. Dice, wow, qué interesante que todo le favoreció a Joseph Smith. Se adopta la poligamia y ¿qué pasó? Acabó con un montón de esposas. Tienen que dar el tanto porcentaje de su bolsillo. ¿Para quién era? Joseph Smith. Se benefició a él. ¿Qué más? Desigualdad racial, económicamente, todo. Entonces, cuando uno se pone a ver, dice, bueno, pues todo le benefició acá a Joseph Smith. Comparemos con Jesús. ¿Qué se benefició Jesús? ¿Riquezas? ¿Esposas? ¿Económicamente le fue bien? Los apóstoles, ¿qué tal? A lo mejor ellos lo inventaron, ¿no? Les fue re bien después de que Jesús... No, porque no lo estaban inventando. Y cuando Dios nos habla, nos habla en el lenguaje que necesitamos escuchar. Y hoy vamos a ver 3 cuestiones básicas de lo que nos habla Génesis en cuanto a Dios, en cuanto a la naturaleza, la creación y en cuanto al hombre. Porque la religión creada por el hombre está diametralmente opuesta a lo que es el mensaje de Dios, el mensaje verdadero de Dios. Van opuestos y lo vamos a ver hoy. Entonces pongamos esto en contexto. Cuando Dios manda este mensaje de Génesis, esto es en el 2º milenio antes de Cristo, los judíos tenían vecinos. ¿Qué vecinos tenían? Bueno, tenían ahí en lo que es parte de Turquía, tenían el imperio hitita, los hititas. Tenían al imperio egipcio allá al sur, tenían a los asirios, a los babilonios, y todos estos pueblos tenían dioses, y todos estos dioses tenían, como decimos, funciones o departamentos o áreas en las que eran expertos esos dioses, porque cuando tú eras el dios del Nilo, tú eras el dios del Nilo porque tú cavaste el Nilo, tú lo creaste, y el Dios mismo se formaba parte de su creación. El Dios de la montaña era la montaña, y así sucesivamente sucede con todos estos dioses. Entonces ese es el contexto en el que Dios manda el mensaje al hombre. El mensaje de Génesis 1 y 2 llega en este contexto de todos estos pueblos vecinos. Entonces dentro de este contexto de muchos dioses es cuando llega el mensaje que era el Shema, ¿se acuerdan? ¿Qué decía el Shema de los judíos? La declaración o la confesión más sagrada para los judíos era el Shema. ¿Y qué decía el Shema? Escucha Israel, Jehová el Señor, es tu Dios. Jehová es uno, o uno es. Un Dios. Cuando la proliferación de dioses en los otros pueblos era de muchos dioses, era de cantidades de dioses. Dioses para lo que necesitaras había, para eso había. Y ese es el contexto en el que llega Dios y les dice, no hay muchos dioses, no hay Dios de la montaña, no hay Dios del río, no hay Dios del Nilo, hay un solo Dios, creador de todo. Y es interesante que dentro de todo este contexto, que es totalmente diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar, Dios les manda un mensaje muy claro. Y este es en teología lo que llamamos doctrina de aceidad, que viene de a-se, que quiere decir
por sí mismo o independientemente de. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es independiente de la creación. Dios no depende de la creación, Dios no necesita la creación. Él es el creador y no la criatura. Me da risa luego y un poco de tristeza también cuando hablo con amigos ateos y me dicen, bueno, pues si todo necesita una causa, entonces ¿quién creó a Dios? ¿O qué creó a Dios? Digo, pues es que en el cristianismo no creemos en dioses creados, sino ya no son dioses. Eso es lo que habla esta doctrina, que Dios es no creado, Dios es inmutable y Dios es eterno. Y ese es el contexto en el que llega este mensaje, cuando que los demás pueblos, en los demás pueblos los dioses son parte de la naturaleza. Entonces los antiguos veían la naturaleza y decían, bueno, esto existió desde siempre y los dioses son parte de ello y los dioses están sujetos a esta naturaleza. Si uno llega, por ejemplo, ahí en Egipto, por ahí del 1290 y tantos antes de Cristo, hay este monumento para Seti I, que fue uno de sus faraones, y se llama el Osirión. Y en este Osirión hay una historia egipcia, y en este lugar, si ven uno de los muros, hay una historia de Nut. Vamos a empezar a hacer una traducción aquí. Y Nut es uno de sus dioses. En inglés, ¿qué quiere decir not, por cierto? No es. Y coloquialmente, ¿a quién le dicen? Si le pones una S, loco. ¡Loco! Ah, mira, ahí va. Dice, ¿a dónde va este? Espérenme. Y dice que este dios, Nut, es el firmamento, pero tiene una plataforma sobre la que está sentada, que es otro dios. Esto es como un sándwich de dioses. Y ese dios es Shu. ¿En inglés qué es Shu? Shu. Zapato. Y estos están montados sobre otro dios que es la tierra. Esta era el tipo de cosmología que tenían los egipcios. Entonces, si graficamos esto, ¿cómo quedaría? ¿Sí? Entonces, en esta pared, en estos jeroglíficos, tienen que Nut es el cielo sostenido por Shu sobre la tierra. Ahí les va la gráfica jeroglífica. ¿Están listos? Entonces egipcio antiguo, ¿eh? Muy antiguo. Ahí va. Nut es loco, Shu zapato sobre la tierra. Entonces ahí tenemos. Y por cierto, en la historia egipcia, Nut es el resultado del vómito de un escarabajo. Es el estornudo de un escarabajo. Estornuda el escarabajo y de ahí sale Nut. ¿De dónde salió el escarabajo? No me pregunten, yo no lo escribí. Debe haber salido en el Shu. Sí, ¿verdad? Salió del Shu. Es un círculo ahí, ¿verdad? Entonces, este es el tipo de cosmología o cosmogonía que tenían estos pueblos. Y dentro de este contexto es cuando llega Dios y dice, no, Dios controla la creación. Dios es el creador, no es parte de la creación. Dios no necesita nada de esto, no necesita dioses entrelazados o entresandwichados en la creación. Dios es independiente y en todos estos pueblos los dioses son parte de la naturaleza. Dios es independiente también de la creación y de las leyes de la naturaleza, cuando que los otros dioses del Medio Oriente son parte de la creación y no solo eso, están presos en la creación, no pueden salir del tiempo, no pueden salir de sus lugares en los que están. Si vemos, por ejemplo, decíamos un poco acerca de
estas tabletas de la creación. Si ven, estas tabletas son 7 tabletas que encontraron en Nínive, y ya hemos hablado del Enuma Elish, que es un mito de creación de los ninivitas. Y en este relato, que viene, por cierto, viene por día, vienen 7 tabletas, viene una por día, ahí los dioses están sujetos a la naturaleza. Por ejemplo, habla de Elish, de Apsu, de Tiamet. Estos son los dioses. Y Apsu, ¿se acuerdan? Era el padre de los dioses. Y Elish y Apsu y Tiamet tenían sus aguas, y sus aguas se entremezclaban. ¿Se fijan? Connotación ahí sexual de los dioses. Es decir, los dioses también son sexuales. Y sucede que los nietos, ¿sí?, los dioses nietos de Apsu empiezan a hacerse muy ruidosos. ¿Se acuerdan de esto? ¿Lo leímos? Se hacen muy ruidosos y el abuelo se enoja y les dice a Ea, uno de sus hijos, le dice: oye, están muy ruidosos estos diositos, vamos a eliminarlos, ya me cansaron, no me dejan dormir. Y hace entonces Ea no quería matar a sus hijos, entonces hace un conjuro mágico y lo recita y mete a Apsu en un sueño y después lo mata. Muere el padre de los dioses, un dios menos. Y esa es la historia como comienza el Enuma Elish. Un Dios que puede morir, un Dios mortal. Contexto, este es el contexto en el que se escribe este pasaje. Decíamos, Dios es independiente de la creación, y no solo Dios es independiente, sino que Dios también altera la creación. ¿Quién cree en los milagros? ¿Quién ve milagros todo el tiempo, todos los días? Tampoco, ¿ah? No suceden todo el tiempo, porque Dios estableció leyes naturales, pero Dios puede introducir otros eventos por sí mismo, ¿sí? Cuando yo dejo caer un objeto, va a caer porque hay una ley de gravedad. El que yo detenga el objeto no quiere decir que estoy violando la ley de la gravedad, simplemente estoy introduciendo un objeto o un evento que está evitando que sucedan las cosas como suceden naturalmente, y eso es un milagro. Dios puede intervenir en la creación porque Él es el creador del espacio y del tiempo, no está sujeto a esto. No voy a leer esto, pero si quieren leer algo más interesante, vean la historia de el Kurnisha y Asertu, que es también otra historia de Medio Oriente. Y esto es como que telenovela, pero rated X. Ni siquiera un rated R le podemos poner a esto, porque hay incesto, hay bestialismo, sexo con animales de los dioses. ¿Y qué es lo que sucede? Ayer leía un pasaje interesante de un teólogo y decía algo muy muy interesante. Decía, el hombre tiende a convertirse en las cosas que adora. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando vemos estas historias, ¿qué hacían los asirios? ¿Qué hacían los egipcios? ¿Qué hacían los cananeos? Tenemos bestialismo, tenemos incesto, y no solo eso, sino que estaba institucionalizado. ¿Qué hacían? Los templos, en los templos tenían sacerdotisas, y la forma, entonces decían, por ejemplo, si el Kurnisha y Aserto tienen que tener relaciones sexuales para crear otros dioses, adivinen qué hacían en el templo, porque es una unión espiritual con los dioses, con la diosa, etc. Y eso es lo que hacían los cananeos. Y en este contexto es cuando dice Dios, no, hay un solo Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? No dice, hey, ve y ama a todos los dioses que existen en la creación y búscate a ver cuál te hace más milagritos y a ese te le apegas. Y si no te da ahí un novio, lo pones de cabeza.
¿Suena familiar? Pero tendemos, el hombre tiende a hacer a los dioses a su propia imagen. Un Dios creado va a ser muy parecido a un ser humano. Entonces Dios no es un ser sexual. De hecho, Dios crea al hombre y los hace varón y los hace hembra y a su imagen. Pero esto no quiere decir que Dios sea masculino o femenino, sino que el hombre y la mujer, ambos, tienen características que vienen del Creador. Y tanto es verdad que el hombre es creado a la imagen de Dios, como que la mujer es creada a la imagen de Dios. Ambos tienen características del Creador. Y estos dioses también son limitados. ¿Qué sucede? Que se cansan. Si vemos otra vez la historia de Numa Elish, ¿por qué crean los dioses al hombre? Que están cansados. Porque cavar el Tigris y el Éufrates es trabajo pesado. Estamos cansados de trabajar. ¿Qué hacemos? Creemos al hombre, que trabaje el hombre. Entonces el hombre es un resultado de que los dioses tienen una limitación y esa limitación quieren que la llene el hombre. Pero y entonces los dioses son como hombres, pero de super tamaño. ¿Se acuerdan la campaña que tuvo McDonald's del Super Size Me? Esos son los dioses, son humanos pero superdotados. Son como superhéroes. Pero estos también, fíjense, hay otra historia hitita de Telepinú. Y Telepinú era un dios interesante porque lo que creían los hititas era que cuando todos los dioses estaban haciendo su chamba, todo funcionaba bien en el cosmos. Había cosechas, los ríos tenían agua, no había desastres naturales y todo iba bien. Y en esta historia de Telepinú, empieza por ahí, Telepinú se descarría a este dios y se va a echar una siesta y se queda dormido. Y el cosmos y el mundo empieza a haber caos en el mundo y empiezan a caerse todas las cosas, empieza a haber sequías y empieza a haber desastres naturales y ya no hay qué comer. Y el papá, dicen los dioses, vamos a buscar a Telepinú, ¿dónde está? Que no está haciendo su trabajo. Y le manda un águila al papá, y el águila no encuentra nada, y entonces entra la mamá. Y dice, ¿y qué si yo lo encuentro? ¿No han oído eso de las mamás? ¿Qué te hago si yo lo encuentro? Es casi lo mismo. Entonces la mamá manda un abejorro, y el abejorro encuentra a Telepinú dormido y le da 3 picotazos para que despierte Telepinú y despierta de mal humor. Entonces imagínense un Dios que no está haciendo su chamba, amanece de malas. ¿Quién aquí amanece de mal genio? Algunas, gracias por su honestidad. Amanece de malas Telepinú y entonces todos los otros dioses tienen que dedicarse a calmar a Telepinú. Y ya Telepinú se calma y empieza a hacer su trabajo y todo entra ya en orden en el cosmos. Entonces los dioses del Medio Oriente se fatigan, se cansan, tienen desesperaciones, tienen luchas, tienen hambre, ignoran cosas. Son ignorantes. ¿Dónde está Telepinú? No sé, manda una abeja a buscarlo. Tienen deseos sexuales, lujurias, odios. De veras, son como vean una telenovela y es como ver una historia de estos dioses. Y muchas veces cuando escuchamos gente hablar de esto, de Génesis, dice, no, pero si ya había muchas otras historias, Moisés se lo copió. Y digo, pues es que no las han leído. Vaya y lea y compare las historias de estos pueblos con el Génesis. Y mucha gente se queda en las similitudes, pero se olvidan de ver las diferencias. Y ahí es donde está
la carne de este asunto. Entonces Dios no tiene las limitaciones del ser humano. Dios no es como un superhumano. Dios tiene características completamente separadas y aparte del ser humano. No es como el Super Size Me de McDonald's. Y Dios no tiene carga ni tiene preocupaciones tampoco. Dios no tiene ninguna limitante, ninguna limitación. Cuando Dios crea, en el relato de la creación, crea Dios todo. Y en el séptimo día, ¿qué hace? ¿Descansa porque estaba cansado? No porque estaba cansado. La palabra que se utiliza ahí es, hizo una pausa. De hecho, el trabajo de creación de Dios todavía sucede. Todavía Dios es el sustentador del universo y el universo sigue su turno. Pero yo les aseguro, ni un solo átomo de este universo funcionaría sin la existencia de Dios, porque Él es el que sostiene todo. Y en estos otros relatos, los dioses se cansan, tienen que echarse un sueñito, se quedan dormidos cuando deben estar trabajando. Y cuando Dios para de la creación, la palabra ahí descanso es una pausa, pero también esta pausa es un ejemplo para nosotros. Y cuando vemos el relato de la creación y vemos el sábado y vemos los 10 mandamientos y vemos este descanso, este sábado es un presagio de la venida de Cristo para que realmente el hombre pueda descansar. ¿A quién no le hace descansar el simplemente pensar que un día vamos a estar con Jesús? Sin sufrimiento, sin lágrimas, sin dolor, sin problemas, sin trabajo, sin escuela. ¿Quién dice amén a eso? Ese es el verdadero significado del sábado. El descanso no es para Dios, es para nosotros. Y ese es el contexto en el que viene el relato de Génesis. Hablemos un poco de la naturaleza. Hablamos de Dios. Un poco de la naturaleza. Y aquí lo que tenemos que entender es que Dios habla en el lenguaje en el que necesitamos nosotros escuchar las cosas. Dios no nos va a hablar en un lenguaje foráneo. Por eso les digo, no nos escribió el Génesis como ecuaciones matemáticas, porque si no, solamente 3 o 4 las podrían entender. Y lo escribió a un pueblo que estaba rodeado de toda esta corrupción. ¿Y qué es lo que hace Dios? Baja al hombre a su nivel y trata de sacarnos de ahí. Eso es lo que hace Dios y eso es lo que está haciendo también en Génesis. Entonces entendamos esto del lenguaje, porque miren, este fin de semana estuve hablando con una persona que tiene objeciones contra la Biblia porque dice que está llena de contradicciones y que el Génesis, ¿cómo pueden ser 7 días? ¿Y cómo pueden ser 24 horas? Y le digo, estás metiendo tus ideas modernas al texto. No lo estás entendiendo en el contexto de todo esto que estamos viendo. Y cuando uno entiende todas estas otras historias de estos otros dioses, entiende uno cómo Dios está usando elementos similares para revelarse a un pueblo. Si un cananeo hubiera leído el Génesis, hubiera entendido perfectamente de qué está hablando, porque habría elementos comunes a lo que ellos ya conocían. Y a veces por eso el texto para nosotros a veces es un tanto foráneo y decimos, bueno, es que esto no tiene sentido, y le queremos agarrar la ciencia y meterse la fuerza al texto cuando no es un libro de ciencia. Es un libro que está hablando de cosas más importantes que la ciencia. Y obviamente todos sabemos que
cuando hablamos del lenguaje tenemos que comunicarnos en algo común. Por eso en el cielo vamos a hablar español, y español del centro de México. Porque ese es el que entiende todo el mundo. ¿Me entiende? Sí, Ronnie. Objeción. Objeción. Bueno, a la salida, mi hermano. ¿Alguna pregunta hasta aquí en comentario? ¿Sí ven para dónde vamos? Porque esto es muy importante. Cuando hablamos mucho de Génesis en estas últimas clases, pero esta es la carne del asunto. Esa es no nos perdamos lo que Dios quiere revelar a través del texto, metiéndonos en estos debates. Y yo debato con estos amigos ateos todo el tiempo y les explico que no debemos meter nuestras presuposiciones modernas al texto, debemos interpretarlo como lo entenderían ellos. Y cuando uno lo entiende como lo entenderían ellos, y nos ponemos en el zapato de un cananeo de este tiempo, vamos a entender el texto como Dios lo quiso revelar, ¿sí? ¿Dios tiene emociones o no las tiene? Porque en la Biblia dice que muchas veces se molestó y se fue en contra de las personas y mandó a Saúl que matara a ciertas personas. Entonces yo entiendo ahí que hay como una emoción, ¿no? Una emoción de molestia. Sí, pero no son... Cuando hablamos de emociones, no hablamos de que Dios tiene un centro emocional y ese centro emocional... ¿Sí me entiendes? Cuando Dios está hablando al hombre y en cuestiones de lenguaje, cuando dice, por ejemplo, Dios sopló aliento de vida, no es de que los pulmones de Dios inflaron y de su boca salió un viento, porque Dios no tiene pulmones, ¿entiendes? Entonces estamos diciendo, entonces ya hay un error ahí en el Génesis. No, es que está hablando en el lenguaje que esta gente entendería, porque no está hablando de que la creación del hombre es un lodo que se mezcló con sangre de los dioses, o sudor de los dioses, o carne de los dioses. Prácticamente esto es lo que está pasando. Está diciendo, esta creación es diferente a lo que estos otros pueblos están diciendo. ¿Sí? Entonces, cuando usa ese lenguaje de emociones, o Dios se enojó contra... ¿sí? Está hablando en un lenguaje que podemos nosotros, como seres humanos, entender. No quiere decir que cuando Eva tomó del fruto del jardín del Edén, Dios dijo, ¡ay, híjole, esta no me la había esperado! ¿Me entiendes? Ya tenía todo perfectamente trazado. Entonces, cuando veamos este tipo de lenguaje, que les digo, es un lenguaje antropomórfico, es un lenguaje comprensible, entendible, es más o menos lo que Dios está haciendo en el relato de Génesis 1 y 2. Está masticándoles el relato para que sea algo digerible para ellos. Entonces, en el sentido estricto, no, Dios no tiene emociones, porque Dios no tiene un centro emocional. Pero al mismo tiempo Dios es un ser relacional. Dios crea al hombre no como un burrito de carga como estos otros pueblos. ¿Por qué nos crea Dios? Dios no nos necesita, ni nos necesitaba, pero nos crea porque nos ama, nos crea porque quiere tener una relación. Entonces, en ese sentido, claro que Dios es un ser emocional, pero no es en el mismo sentido en que un hombre o una persona es un ser emocional. ¿Por qué? Porque para amar, ¿qué necesitamos? Voluntad, libre albedrío, y todo eso Dios lo tiene, pero no lo tiene en el sentido caprichoso que lo tenemos nosotros, o que somos llevados por nuestras emociones a diestra a siniestra. Entonces, sí hay características similares en cuanto a Dios es amor, Dios es justo, Dios tiene voluntad, Dios tiene emociones, pero no en el mismo sentido caprichoso en el que el ser humano los tiene. Sí, permíteme que alguien... ¿Sí? No, era lo mismo que habías dicho tú, que usa, que en la Biblia hay mucho antropomorfismo. Ajá. Para poder expresar, igual que en la vez anterior que estuvimos hablando, que te hicieron una pregunta acerca de que
Dios se arrepintió y no es que se arrepintió del hecho en sí, sino que o sea, es una forma de poder, sí, de que podamos entender lo que más o menos mi amigo le quiere decir, es como que le dolió en su corazón. Claro. Es o sea, trata de hacerlo como comestible. Entendible para nosotros. El carácter claro. de Dios se refleja a través también de las parábolas de Jesús. Es como tratar de hacerle entender a un niño, por ejemplo. O sea, ¿cómo le haces entender a un niño de 3 años que lo vas a llevar al dentista, que le van a meter unos aparatos ahí, que lo van a lastimar, pero que es para su bien? ¿Cómo le haces entender? Tienes que bajarte a su nivel, verle a los ojos, explicarle, decirle, hijito, esto lo voy a hacer, no porque te odie o porque te quiera lastimar, tienes una picadura, si no hacemos esto vas a tener un dolor más grande, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces tenemos que bajar al nivel del niño, y eso es lo que hace Dios con nosotros, baja a nuestro nivel y tiene una reunión con nosotros ahí donde nosotros estamos. Dios no espera que subamos a su nivel, sino que baja al nuestro, sí. Guido, mi hermano. Es que estaba pensando que hablaba del centro de emoción, que no tiene Dios, pero que sí tenemos los humanos. Para enredar un poquito la cosa, enreda la mano. ¿Tú crees que Satanás y sus legiones tienen un centro de emociones? Claro, sí. Yo creo que sí, cuando vimos la cuestión del problema del mal y vimos ahí la caída de Satanás y todo eso, yo creo que parte de la caída de Satanás es porque los ángeles tienen también libre albedrío. Entonces la cuestión en la rebelión del cielo no era si existe o Dios o no. La cuestión y la pregunta ahí era, ¿es Dios bueno o no? ¿Es Dios justo o no? Esa es la pregunta también. Y yo creo que parte de la respuesta de si Dios es justo o no tiene que ver con la creación humana también. Porque no solo en Génesis estamos ya en un texto o en un contexto donde está el ser humano nada más. Ya estaba Satanás y ya había caído, ya estaba tentando a Eva. Entonces hubo un tiempo anterior en el que Satanás y los ángeles cayeron, y cayeron por rebelión. ¿Y cuál es el principio de toda rebelión? Orgullo. Merezco algo más de lo que me están dando. Dios no es justo porque no nos está dando lo que queremos. Queremos algo más de lo Dios, el Creador nos está escondiendo algo bueno para nosotros y no nos lo quiere dar. Entonces, ¿qué haces? Una rebelión. Pero ¿qué hubiera pasado si Dios es omnipotente, hubiera podido decir, pum, se acabó, ángeles y demonios, se acabó, los eliminamos a todos? Pero eso no hubiera contestado la pregunta, ¿es Dios justo, es Dios bueno? Es más, hubieran dicho los demás ángeles que se quedaron ahí, bueno, no sabemos si es justo o no, pero sí es un dictador. Entonces, ¿cómo convences a estos seres con emociones, con libre albedrío, que Dios tenía razón desde el principio? ¿Qué hacemos nosotros? Cuando tienes un niño caprichoso, haz lo que quieras, vas a darte de topes. Date de topes. ¿Quieres jugar con cerillos? Dale. Te vas a quemar. Y a veces así es como aprendemos. Y creo que por eso estamos acá, estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo del horror del pecado y que la rebelión tiene consecuencias graves. Sí, tal vez Ricardo. difiere un poco en la forma en la explicación. Si bien es cierto que el antropomorfismo es una explicación hecha hacia los hombres, si vamos un poquito atrás, somos la obra maestra de Dios, somos su creación y somos a semejanza de Él. El punto tal vez en la explicación sería que Él es perfecto, si no, no sería Dios. Él es absoluto y es balanceado. Claro que tiene emociones, afirmando la pregunta específica, que si tiene emociones, sí tiene emociones. No es, como bien lo dijiste, no es que tenga pulmones o que tenga un centro de la emoción, pero si fuimos creados a semejanza de Él y nosotros manifestamos en nuestro libre albedrío emociones, por supuesto que, por ende, tiene que haber emociones. Y tú lo sabes que en teología lo que no está prohibido está permitido. Y si no existe ninguna cita bíblica que diga que no tiene emociones, por lo tanto sí los tiene. Claro.
Sí, estoy de acuerdo con todo lo que dices, Ricardo. Yo creo que a veces nos perdemos lo que es la imagen, ¿no? Sí. Perdón. ¿Qué quiere decir que estamos creados a la imagen de Dios? Bueno, si hablas con un teólogo reformado, te va a hacer un choro mareador teológico y te va a decir, bueno, Dios tiene atributos comunicables y atributos no comunicables, y algunos como la omnipotencia, la omnisciencia y todo esto no son comunicables, pero tienes otros como la bondad, el libre albedrío, todo esto que son comunicables y eso. Entonces dices, pues ¿dónde leíste, no? Pero me apego más a la idea de que imagen, como la habla en el Génesis, se está refiriendo a dos palabras ahí hebreas que utiliza, y estas dos palabras hebreas apuntan a una defensa o un contraargumento contra estos otros pueblos que estaban ahí, donde solamente, por ejemplo, el rey es el que tiene la imagen de Dios. El faraón es el único que tiene la imagen de Dios. La estatua del rey es la única que tiene la imagen de Dios. Y lo que Dios está diciendo en Génesis es que toda la humanidad tiene esta imagen y por decir algo, si pudiéramos decir, todos somos estatuas que tienen esta imagen. No somos Dios, como muchos predicadores de la prosperidad nos quieren decir, que somos diositos en potencia y que lo que tú hables tiene palabras mágicas y que pronuncias bendiciones para tu vida y salud y dinero y amor, que todo te va a salir bien. Bueno, el mensaje no llegó a África, no les ha llegado a los africanos. No es un mensaje que podamos predicar en Camerún, en Mozambique y en Congo. Entonces no es un mensaje válido, no es el mensaje del Evangelio. El que quiere decir que estamos hechos a la imagen de Dios es que somos representantes de Dios acá. Y parte de esto, cuando uno termina y ve la historia en Génesis, en Apocalipsis, y cuando vemos cómo empieza acá la historia en Génesis, Dios en Génesis crea al hombre para reinar, para señorear sobre toda la creación, y ese propósito, como vamos a ver después, se pierde. Aquí pierde el hombre la capacidad de señorear, de reinar sobre la tierra, aunque seguimos siendo imagen de Dios. Pero después en el Apocalipsis somos restaurados. Y entonces, ¿qué dice Jesús? Yo les voy a dar a ustedes a sentarse conmigo en el trono de Dios. Y esto se vuelve a restaurar. Entonces, esta historia que estamos viendo es la historia de cómo el hombre es creado con esta imagen, con esta representación de Dios en la tierra, cómo se pierde y qué es lo que Dios hace para volver a restaurar esa imagen de Él en nosotros. Esa es la historia. Es fascinante lo que está haciendo Dios acá. Y esa es la cuestión que vemos aquí. Les decía, la Biblia es la revelación de Dios en contra de estas historias falsas. Eso es lo que es el Génesis. Dios está diciendo, esta es la historia verdadera de cómo sucedió la creación, y esta es la historia de quién soy yo y quiénes son ustedes con respecto a mí. Y ustedes van a ser separados para enseñarles no solo a estos pueblos, sino a todo el mundo quién soy yo. Ese es el preludio de cómo empieza el Génesis. ¿Sí? ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno empieza a leer el Génesis, este es el Dr. Richard Averbeck. Este hombre es de los pocos que se han especializado en escritos de Génesis y anteriores. Este hombre estuvo acá y estábamos en la biblioteca de Lanier y tiene por ahí unas tabletas asirias, como las que vimos en la fotografía. A mí me gusta. Digo, a ver, ¿qué dice esa que está ahí? Me dice, no alcanzo a leer bien porque está al revés, pero esta otra dice, es un manifiesto de un embarque de un barco y es una bitácora.
¿Y qué es lo que dice él? Que cuando vemos todas estas historias de que estaban las aguas y que estaban las aguas abajo y que había caos y que no sé qué, eso está haciendo una alusión a lo que los otros pueblos creían. ¿Por qué? Porque estos pueblos creían que estaba el alto cielo y luego acá en el número 2 estaban los depósitos de nieve, los depósitos de agua, los depósitos de viento, y aquí había unas compuertas y entraban aquí a la tierra, que les digo era como un sándwich, y acá estaba el Seol y aquí estaban las aguas por debajo y aquí había otras compuertas y esto era el ombligo del mundo. Entonces ese es el contexto literario, y por cierto el Dr. Averbeck también se apega a una explicación literaria, es decir, el Génesis es una explicación literaria de verdades absolutas. No quiere decir que es un cuento de ficción, está dando verdades absolutas pero en un marco literario. ¿Se acuerdan que los primeros 3 días Dios hace contenedores y en los otros 3 hace con qué vas a llenar ese contenedor? Separa la luz de las tinieblas y crea el firmamento, crea la luz, la luna, todo esto. Por cierto, es interesante ver cómo acá en Génesis, algo que me parecía fascinante y que apenas ayer estaba leyendo de esto. Tenemos, por ejemplo, en la creación tenemos sol, luna, astros, luego tenemos las aguas y tenemos el mar. Y cuando nos ponemos a ver el relato si tenemos por ejemplo aquí la luz, ¿sí? Con la creación, es interesante comparar estos símbolos con los símbolos en Apocalipsis, específicamente Apocalipsis 21 y 22. Porque en Apocalipsis no se necesita de luz o de fuentes de luz. ¿Quién provee la luz? Dios. No hay sol ni astros tampoco. Si se fijan ahí, específicamente dice que no va a haber luna ni sol. Y tampoco va a haber mar. Dice que no hay mar. No te preocupes, va a haber algo mejor que el mar, pero... Entonces lo que está hablando ahí es interesante, cómo está haciendo una restauración de lo que había, y va a hacer cosas mejores de las que hizo en el Génesis. Finalmente, hablando del hombre, ya mencioné un poco de esto, pero mencionando un poco del hombre, Dios crea a un par, crea hombre y mujer, varón y hembra, y aquí el hombre es el personaje central, y es creado a partir del aliento divino, y nos crea por amor. Y en estos otros relatos el hombre es un secundario, es una historia secundaria. El centro de estas historias son dioses humanoides, creados con sangre, con lágrimas, con carne, con lodo, y los dioses necesitan ayuda. Pero en el relato de Génesis Dios nos crea porque nos ama, como un hijo. ¿Por qué tenemos hijos nosotros? Porque tenemos ese anhelo de relacionarnos con ellos, y cuando los tenemos es un gozo indescriptible. Entonces Dios no nos creó porque nos necesita, porque se cansó de crear. Nos crea porque nos amó de una manera infinita. Y esa es por la razón en la que nos crea Dios. Hablamos de lo que es imagen de Dios. Y vamos a ver en la próxima clase cómo después del Génesis las cosas empeoran. ¿Sí? Empieza el diluvio, mujeres que no saben cocinar, todo tipo de calamidad ahí. Pero vamos a ver eso después. ¿Alguna pregunta o comentario antes de terminar? ¿Sí, Alex? ¿Cómo entenderle el relato de la creación del hombre y la mujer?
ese contexto, que el hombre es creado de la tierra, Ajá. pero la mujer no es creada de la tierra, Ajá. del hombre, una costilla del hombre. ¿Cómo interpretarlo eso? Dadas las diferencias. Vamos a ver un poco más de interpretación, ya vamos a ir recorriendo el texto, pero creo que es interesante que Dios no saca a la mujer de su cabeza como para que señoree sobre el hombre, ni tampoco la saca de los pies para que la pisoteemos, sino que la saca de un lado. Y puede ser que haya por ahí alguna analogía con la forma en que murió Cristo, puede ser, pero y sobre esa línea puede ser algo sacrificial, ¿sí? Cuando lo combinamos eso con los escritos de Pablo, el que ha creado mucho conflicto y mucha mala comprensión esta cuestión de la mujer y del sometimiento de la mujer, ¿sí? Pero vamos a hablar de esto más a detalle. Yo creo que el punto principal es que tanto el hombre y la mujer son coherederos, son iguales en esencia, pero son distintos en funciones. Entonces tenemos que entender eso, y cuando entendemos que la sumisión debe darse en el contexto en el que el hombre está dispuesto a dar su vida por la mujer, ya tiene un contexto diferente la sumisión, que no es una sumisión despótica, es una sumisión voluntaria bajo la premisa de que el hombre está dispuesto a dar su vida por la mujer. Y también va del otro lado, también debe haber una responsabilidad del hombre hacia la mujer, pero a veces eso se nos olvida, ¿sí? 2 comentarios más y terminamos. Rapidito. La costilla tiene los 4 tejidos de todo el cuerpo. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta médica. Tejido musculoesquelético, tejido conectivo, tejido laxo y vasos y nervios. ¿La costilla también nos sirve para soporte? Sí. Sí. De hecho es un soporte, es una jaula. Hay mucho simbolismo que se puede sacar de ahí. Desafortunadamente el Génesis no nos lo dice. Entonces tenemos que ir a escritos en el Nuevo Testamento para sacar de ahí. Pero es interesante que creó hombre y mujer, y de hecho Jesús dice, ese era el plan original. Entonces cuando nos hablen de poligamia y de homosexualidad y todo esto, o sea, el plan original es como Dios lo creó, si no Dios hubiera creado 20 familias distintas. La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. ¿Por qué tomar de una costilla y no crearla de polvo? Porque está hablando de que va a ser algo que le va a crear para él, y va a ser una complementación para el hombre, pero a la vez está creando de cierta parte que todo el tiempo va a estar sujeto en algún punto, que van a estar juntos todo el tiempo, y como dices tú, o sea, no es de la cabeza ni de los pies, es de un costado. Entonces estamos hablando de que es algo que crea para estar unidos todo el tiempo. O sea, es una unión, por eso dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Claro. Y cuando, por ejemplo, muchas personas dicen, ok, pero espérate tantito, entonces quiere decir que es más importante el hombre que la mujer. No, porque la Biblia dice, el hombre tiene que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Sí, ahí es donde entra el sacrificio. Ahí es donde entra el sacrificio. Amén. Buen principio. Entonces, hablando de Génesis 1, dice, en el principio Dios creó. Nada en nuestra vida, nada en tu vida está fuera del control de Dios. Dios no tiene limitaciones como los dioses de Medio Oriente. Dios no tiene problemas, y Dios no necesita que le solucionemos los problemas. Nosotros sí necesitamos de Dios todos los días, y debemos tener esa unión con Él, sabiendo que en el principio Dios nos creó y Él está en control. Y no solo eso, que creó los cielos y la tierra, creó todo existe para la gloria de Dios. Obviamente Dios puso este mundo y lo que tenemos para beneficio nuestro, pero debemos de reconocer que todo lo que somos y lo que tenemos es para la gloria de Dios, y así debemos de usarlo, todo lo que tenemos. Y finalmente Dios creó al hombre
a su imagen. Todo el hombre, tú y yo, tenemos valor, no porque seamos sacos de células, tenemos valor porque Dios puso el sello máximo de su creación sobre ti. Por eso tenemos valor. Y por eso cuando hablamos de que estamos hechos a su imagen, el hombre es la culminación de la creación de Dios. Tenemos importancia por eso. Y por eso ámate también a ti mismo, porque estás hecho a la imagen de Él. Vamos a terminar con una oración. Si tienen tiempo en esta semana, me gustaría dejarles una tarea. Lean Génesis 2 al 4 y pónganse a ver la lista de problemas familiares que ven ahí. Lean Génesis 2 al 4 y problemas familiares. A lo mejor si se reflejan, ni modo, pero escríbanlo, ¿sí?